Hola, soy el estudiante Andrei Rodríguez de la clase de Análisis Cuantitativos 1 de la sección 1001. El día de hoy les vengo a explicar dos temas de la unidad 2, el 2.4 que es la construcción de una distribución de frecuencia y el 2.5 que es la representación gráfica de la distribución de frecuencia. Les voy a dar un concepto corto de qué es la distribución de frecuencia. Es la forma en la que un conjunto de datos se clasifica en distintos grupos. Es decir, si un dato pertenece a un grupo no puede pertenecer a otro. Ahora voy a analizar los datos históricos del dólar y los datos históricos del euro. Primero voy a hacer la construcción de una distribución de frecuencia del dólar. Cabe mencionar que estos datos son semanales. Vamos a sacar los datos, la n cantidad de datos. Le vamos a dar más función contar, seleccionamos todo, pero todos los datos del dólar. Arrastramos todo hasta abajo. Le damos enter y tenemos 208 datos. Ahora vamos a encontrar el valor máximo. El valor máximo es el valor mayor de los 208 datos. Vamos a dar más función max y seleccionamos todos los datos. Los seleccionamos todos. Arrastramos hacia abajo, le damos enter y tenemos el valor máximo y el valor mínimo. Que el valor mínimo es el valor más bajo de los 208 datos. Le vamos a dar a más función min, seleccionamos todos los datos, todos, bajamos hacia abajo, seleccionamos todos, bajamos, seleccionamos todo y le damos enter. Ahora el rango, y el rango, ¿cómo encontramos el rango? Bueno, el valor máximo menos el valor mínimo. El rango es el intervalo del valor máximo versus el valor mínimo. Tenemos el rango. Vamos a encontrar la clase. ¿Y qué es la clase? La clase es un número de subconjuntos que se han agrupado los datos. ¿Y cómo encontramos la clase? Hay una forma sencilla, más función raíz y la cantidad de datos. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con datos discretos. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dar más función redondear más. Seleccionamos la casilla del valor de la clase. En el número decimal le damos igual a 0 y tenemos el valor de 15. Hay 15 números de clase. El intervalo del ancho. ¿Cómo vamos a encontrar el intervalo del ancho? Fácil. El rango dividido entre la clase. Y el resultado, como pueden ver, lo vamos a redondear. Le vamos a dar a más. Función redondear punto más. Seleccionamos la casilla, el intervalo del ancho. Y en la parte donde dice número de decimales es igual a 0 y tenemos 522 de intervalo del ancho. Ahora vamos a hacer la tabla de construcción de una distribución de una frecuencia. El número de clases. Ya tenemos ya el número de clases que son 15. Ahora vamos a comenzar con el límite inferior. ¿Y cómo se arranca el límite inferior? Sencillo, con el valor mínimo. Seleccionamos la casilla del valor mínimo. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar el límite inferior, el primero, más el intervalo del ancho, que es 522. Y como esto se va a repetir en las demás casillas del 522, lo que vamos a hacer es fijarlo. ¿Y cómo se fija? Con F4. Le damos Enter. Y lo que vamos a hacer es arrastrar hacia abajo. Ya tenemos el límite inferior. Ahora vamos a obtener el límite superior. Vamos a sumar el límite inferior más el intervalo del ancho. Y a esto le vamos a restar 1. Ponemos entre paréntesis. Colocamos acá los paréntesis. Le damos enter. Tenemos el límite superior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sumar el límite superior más el intervalo del ancho. Ahora lo que vamos a hacer es fijar el intervalo del ancho con F4 porque este intervalo se va a ocupar en las demás casillas. Entonces arrastramos hacia abajo y ya tenemos el límite superior. Ahora vamos a encontrar la frecuencia. ¿Y cómo vamos a encontrar la frecuencia? Bueno, seleccionamos todas las casillas y ahora nos vamos a la función más frecuencia
más frecuencia, y donde dice datos vamos a seleccionar todos los datos que tenemos de el dólar. Seleccionamos todos los 208 datos. Bajamos hacia abajo, los seleccionamos todos. Hacia abajo los seleccionamos todos. Y ahora donde dice grupo vamos a seleccionar los límites superiores. Vamos a seleccionar todos los límites superiores. Los seleccionamos, arrastramos hacia abajo, cerramos paréntesis y le damos a dar Control Shift Enter. Y ya, como pueden ver, ya tenemos la frecuencia. Y lo que vamos a hacer para comprobar si está bien es sumar toda la frecuencia. Y como pueden ver, concuerda con la cantidad de datos. La frecuencia concuerda con la cantidad de datos. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar la primera frecuencia dividido entre la cantidad de datos, que es 208. Y lo que vamos a hacer es fijar el 208 con F4. Y damos Enter. Y tenemos la frecuencia relativa. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar hacia abajo. Como pueden ver, ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora la frecuencia absoluta acumulada. Primero lo que vamos a hacer es tomar el dato de la primera frecuencia. Le vamos a dar más, seleccionamos la primera frecuencia. Y lo que vamos a hacer ahora es la primera frecuencia más la segunda frecuencia, que es igual a 3. Y esto se va a repetir así sucesivamente. Arrastramos hacia abajo todo y ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, para obtener la frecuencia relativa acumulada, lo que vamos a hacer es seleccionar el primer dato de la frecuencia relativa. Lo que vamos a hacer ahora es sumarlo con el siguiente y así sucesivamente. Arrastramos hacia abajo y ya tenemos la frecuencia relativa acumulada. La marca de clase. ¿Cómo vamos a encontrar la marca de clase? Sencillo. Lo que vamos a hacer es sumar el límite inferior más el límite superior. Primero entre paréntesis, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Ahora le vamos a dar Enter. Y como pueden ver, ya tenemos la marca de clase. Arrastramos hacia abajo. Seleccionamos, arrastramos hacia abajo. Y tenemos toda la marca de clase. Ahora la frecuencia por marca de clase. Como bien dice, seleccionamos primero la primera frecuencia, que es igual a 5 por la marca de clase. Seleccionamos la marca de clase y le damos Enter. Ahora arrastramos hacia abajo. Luego hacemos la sumatoria de la frecuencia por marca de clase. Como pueden ver, tenemos la frecuencia por marca de clase. Y ahora lo que voy a hacer es hacer la construcción de una distribución de frecuencia, pero para los datos históricos del euro, con los datos semanales del euro. Vamos a hacer sus respectivos datos, número de datos, le vamos a dar más, función contar y seleccionamos todos los datos del euro. Nos vamos a seleccionar todos los datos históricos del euro, los seleccionamos todos, bajamos hacia abajo, los seleccionamos todos, bajamos, le damos Enter y son 208 datos. Ahora el valor máximo, le damos a dar más, función max y seleccionamos todos los datos del euro. Vamos hacia abajo y le damos Enter. Ahora el valor mínimo, le vamos a dar más, función min y seleccionamos todos los datos que tenemos disponibles. Seleccionamos todos los datos, vamos hacia abajo, los seleccionamos todos, le damos Enter. Ahora con el rango, el valor máximo menos el valor mínimo. Ya tenemos el rango, ahora la clase le vamos a dar más, función raíz y seleccionamos la cantidad de datos que tenemos, que son 208. Le damos Enter y como lo vamos a redondear, más
función redondear punto más y seleccionamos la casilla de la clase. Y como pueden ver, le damos a donde dice número decimal es igual a 0 y tenemos el número de clases igual a 15, el intervalo del ancho. Le vamos a dar a más el rango dividido entre el número de clases. Y el resultado va a ser igual a 3195. Y el número de clases es igual a 15, son 15 números de clase. Ahora vamos a encontrar el límite inferior. El límite inferior, como ya sabemos, es el valor mínimo. Damos enter y ahora lo que vamos a hacer, el valor mínimo más el intervalo del ancho. Le damos F4 porque va a utilizar el valor del intervalo del ancho, que es 3195 en las demás casillas. Y lo que vamos a hacer es arrastrar. Seleccionamos todo y ya tenemos el límite inferior. El límite superior, lo que vamos a hacer es sumar el límite inferior, más el intervalo del ancho, menos 1. Le damos enter, ya tenemos el límite superior. Lo que vamos a hacer ahora es sumar el límite superior más el intervalo del ancho. Le damos F4 para fijarlo, le damos enter y seleccionamos hacia abajo todas las demás casillas. Ya tenemos el límite superior. Ahora vamos a encontrar la frecuencia. Seleccionamos toda la columna, le vamos a dar más función frecuencia. La función frecuencia, en los datos, vamos a seleccionar todos los datos que tenemos del euro. Vamos hacia abajo, los seleccionamos todos. Y a donde dice la opción de grupo, vamos a seleccionar el límite superior. Seleccionamos todo el límite superior. Lo seleccionamos todo. Cerramos, le damos control shift enter y tenemos la frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer para comprobar si está bien, la sumamos y da 207. Lo que pasa aquí que hay un error en el límite superior, que yo le resté menos 1, por eso nos sale 208. Lo que vamos a hacer es quitar el menos 1, como pueden ver, le damos enter y ahora sí tenemos los 208 datos. La frecuencia concuerda con la cantidad de datos, está correcto. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. La primera frecuencia dividido entre la cantidad de datos, que es 208. Y como 208 van a repetir sucesivamente en las demás columnas, vamos a fijarla. Le damos enter. Ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora la arrastramos hacia abajo. La arrastramos y ya tenemos la frecuencia relativa. Ahora la frecuencia absoluta acumulada. Seleccionamos la primera frecuencia, que es 4, más, y seleccionamos la casilla. Y lo que vamos a hacer es sumar la casilla con la que sigue, que es 4 más 9. Y así sucesivamente. Arrastramos hacia abajo, arrastramos y ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Y lo mismo hacer con la frecuencia relativa acumulada. Vamos a seleccionar la primera frecuencia relativa y lo que va a pasar ahora es que la primera frecuencia relativa la vamos a sumar con la que sigue, que es 0.04. Y así sucesivamente con las demás casillas. Ahora seleccionamos todas las casillas y ya tenemos la frecuencia relativa acumulada. Ahora la marca de la clase. La marca de la clase, como ya habíamos mencionado con anterioridad, es, ponemos paréntesis, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Seleccionamos el límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Le damos enter y ya tenemos la marca de la clase. Ahora lo que vamos a hacer es bajar hacia abajo para seleccionar las demás casillas y tenemos la marca de clase.
Ahora la frecuencia por marca de clase. Esto es sencillo. La primera frecuencia por la primera marca de clase. Seleccionamos la casilla de la marca de clase, le damos Enter. Le damos Enter. Y ahora lo que vamos a hacer es arrastrar hacia abajo. Arrastramos hacia abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es la sumatoria de la frecuencia por marca de clase. Le damos Enter. Y como pueden ver, tenemos la frecuencia por marca de clase. Ahora lo que les voy a explicar es el segundo tema, que es la representación gráfica de distribución de frecuencia. Vamos a comenzar con el dólar. Y esto lo voy a elaborar con el histograma. ¿Y qué es el histograma? Bueno, el histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barra, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Yo voy a tomar la frecuencia absoluta. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar la frecuencia, seleccionarla toda. Y después lo que vamos a hacer es irnos a insertar y luego de que vayamos a la opción de insertar, nos vamos a la opción insertar. Aquí está la opción insertar. Primero, como les había dicho, seleccionamos todo la frecuencia y le damos a insertar. Nos vamos a columnas y seleccionamos una columna 3D. Aquí, como pueden ver, tenemos el histograma. Aquí están las frecuencias representados por una gráfica en forma de barra. Lo que vamos a hacer ahora es hacerla un poquito más ancha para que se pueda apreciar mejor. Y lo que vamos a hacer ahora, le damos clic derecho, le vamos a dar formato de una serie de datos. Y aquí la opción de ancho de intervalo la podemos disminuir. Aquí podemos poner la forma que queramos, el relleno degradado, le podemos un color a la gráfica, un color rojo, color azul, oscuro y un color anaranjado. En color de borde le damos en línea sólida, color de orden negro y lo aumentamos hasta 1.25. Es a gusto de que uno quiera y como pueden ver ya tenemos el histograma. Pero ahora lo que vamos a hacer es que se entiendan mejor los datos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay una función que se llama concatenar. Yo quiero que salga debajo de cada barra el límite inferior y superior. Entonces hay una función para eso y eso se llama concatenar. Lo que vamos a hacer es darle función más. Le vamos a dar la función más. Luego de esto vamos a concatenar el límite inferior y superior. Vamos a dar más concatenar. Luego, vamos a ver aquí el argumento de función donde dice texto 1, ponemos el límite inferior. Donde está texto 2, dejamos un espacio, guión espacio y en el texto 3 seleccionamos el límite superior. Le damos a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es bajar hasta abajo. Hasta aquí. Son 15 números de clase, entonces lo que voy a hacer es comprobarlo. Que estén los 15 números de clase. Le damos a serie de relleno, sí, están los 15. Le damos acá a borrar contenido. Ya tenemos la función concatenada de límite inferior y superior. Entonces lo que vamos a hacer, seleccionamos los números, le damos a dar a seleccionar datos. Y cuando entremos en la función, le damos a serie de datos, editar y colocamos el nombre de histograma. Ponemos el nombre de histograma, le damos a aceptar, seleccionamos donde colocamos el nombre de histograma, le damos a editar y en el rango del eje vamos a seleccionar todo los datos que concatenamos. Seleccionamos los 15. Bajamos hacia abajo. Parto la pantalla un poco, el rótulo del eje, seleccionamos todo. Falta un dato que no se unió al resto, pero ahora sí.
Le damos a aceptar, le damos a aceptar, le damos a aceptar. Y como pueden ver ya tenemos el histograma con el límite inferior y superior debajo de cada barra. Ahora lo que vamos a hacer, como pueden ver ya tenemos el histograma. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero con el euro. Vamos a hacer lo mismo pero con el euro, con los datos de la frecuencia del euro. Lo que vamos a hacer es seleccionar toda la frecuencia. Luego nos vamos a insertar, nos vamos a columnas, barras 3D, vamos hacia abajo, colocamos por acá, ponemos por ahí, hacemos un poquito más ancha y vamos a repetir lo que hicimos en la gráfica del dólar. Le vamos a dar tal formato de eje de datos, el intervalo lo ponemos en el que nosotros queramos, un poco lo disminuimos y luego cambiamos el color. Podemos ponerle el color que nosotros queramos, un azul, un rojo más claro, y podemos seleccionar, ya podemos poner un color de borde sólido negro y estilo de borde en 1.25 para que se mire bien. Y como pueden ver tenemos el histograma, la gráfica de frecuencia del euro. Que vamos a hacer es lo mismo, que queremos que se mire el límite inferior y superior debajo de cada barra de la gráfica. Y lo que vamos a hacer, le vamos a dar a más, función concatenar, le damos al argumento de función. En el texto 1 colocamos el primer límite inferior, en el texto 2 espacio, guión espacio, y en el texto número 3 seleccionamos el límite superior, le damos a aceptar y ya tenemos concatenado el límite inferior y el límite superior, arrastramos hacia abajo y tenemos el límite inferior y superior ya concatenado. Son 15 porque son 15 clases. Aquí ya están completos ya. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que habíamos hecho con anterioridad. Le damos donde están los números abajo, lo seleccionamos, le damos a seleccionar datos, luego le damos a serie de datos, editar, colocamos el nombre del histograma, colocamos el nombre del histograma, le damos a aceptar, le damos a aceptar y luego en histograma le damos a editar y en el rango de rótulo de eje seleccionamos todo esto y le damos a aceptar, le damos a aceptar y como pueden ver lo ampliamos para que se mire mejor la gráfica, la agrandamos un poco más y ya tenemos el histograma de los datos históricos del euro. Explicamos los dos temas de la unidad 2, la construcción de una distribución de frecuencia para el dólar y el euro y la representación gráfica de la distribución de frecuencia para el dólar y el euro. Espero que les haya servido, les haya gustado. Gracias.